Convención Profesor Digital 2030, modelando el futuro de la educación, y desarrollando una serie de charlas, principalmente por la gran preocupación de estar de aquí para adelante. Inicialmente preocupados en la educación superior, sin embargo, también es válido para la educación básica regular. En esta ocasión, acompaña el doctor Carlos, que tiene una trayectoria en el mundo empresarial. Él es consultor experto en gestión estratégica, innovación y modernización del Estado, tanto lo requerimos. Doctor en Dirección Estratégica por la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Administración de Negocios por la Universidad de San, magíster en Investigación en Ciencia de la Administración por la Universidad de San y licenciado en Economía por la Universidad de Lima. Es docente, universitario e investigador, y como comentaba al principio, muy dedicado a la parte estratégica. Bien, en esta hora él nos va a presentar el tema transición hacia las nuevas tecnologías, principalmente para emprendedores tradicionales. Si todo está listo, Carlos, adelante. Bien, muchas gracias, Marco. Gracias por la bienvenida y, bueno, un saludo para todos los presentes. En realidad, agradezco la invitación y sobre todo muy contento de poder compartir no solamente mi experiencia personal y profesional, sino también los últimos hallazgos en la fase de investigación, ¿no? Que me encuentro en esta etapa de mi vida, por decirlo de alguna manera, creo que es oportuno compartir. El tema en sí le he dado un pequeño ajuste para que pueda ser más adecuado al público o a los públicos que están presentes en esta tarde. La idea es poder compartir la transición hacia las nuevas tecnologías, los retos de la educación para el emprendimiento, ¿no? Si bien es cierto, expertise está orientada básicamente al tema de gestión, pero también tengo una experiencia educativa. Lo interesante es poder compartir o poder intercalar ambas experiencias y poder proponer, en este caso a modo de investigación, algunos hallazgos que creo que son importantes que podemos incorporar, no solamente a la educación básica, sino también a la educación superior y, por qué no decirlo, a la educación permanente que los seres humanos debemos tener a lo largo de nuestra vida. La educación para el emprendimiento es algo de lo que se ha hablado relativamente poco, ¿no? Se considera, pues, que hay un espíritu emprendedor, hay una posibilidad de generar negocios, posibilidad de buscar medios de vida, eso es algo natural o innato en el ser humano. Pero no se ha sistematizado, creo, de manera suficiente cuáles son aquellos elementos o factores que permiten que desde la educación pueda fomentarse el emprendimiento. Quiero para empezar compartir, como en la presentación, Marco tuvo a bien señalar, yo también en este momento presido un instituto de investigación que es totalmente privado, parte también de una lógica de emprendimiento, ¿no? Si no puedes acoplarte a lo existente, pues inventa tu propio camino, ¿no? Entonces, hemos desarrollado con unos colegas un instituto de investigación aplicada que de alguna manera se orienta a investigaciones de temáticas que nos parecen importantes. Y precisamente en ese sentido es que parte de la presentación de hoy está orientada a un último libro que hemos publicado el año pasado en el instituto. Me tocó editarlo y ser parte también de su creación, pero que lamentablemente este año, que debió darse la presentación formal, la estamos posponiendo básicamente por todo este tema de la pandemia. La idea es que nosotros estamos orientándonos a los emprendedores innovadores. Y los emprendedores innovadores son emprendedores que se escapan de ese modelo tradicional, del modelo del emprendedor tradicional, quizás el que ha funcionado durante el siglo pasado y los primeros años de este nuevo siglo. Entonces, para nosotros es importante destacar algunos elementos y hallazgos de esta investigación, de este libro, que a propósito de esta charla magistral, de esta conferencia, quiero proponer como tema de... Bueno,
Es interesante encontrar que en cada época de la historia humana siempre emergen algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, algunos personajes que nosotros consideramos que han sido dotados de una visión y una creatividad especial, ¿no? Son personas que se han distinguido del resto. A estas personas se le ha atribuido distintas denominaciones, ¿no? Algunos le llaman visionarios, otros le llaman inventores, a otros los denominan innovadores, también se les denomina adelantados a su tiempo, genios, etcétera. Entre ellos, no, no es secreto para muchos, encontramos a personajes que son íconos y referencia para el mundo actual. Básicamente tenemos, por ejemplo, comenzando por la izquierda, a Leonardo da Vinci, a Tomás Alva Edison, a nuestro conocido Henry Ford. Abajo tenemos a Nikola Tesla, el mismo Walt Disney, representando a las mujeres emprendedoras e innovadoras, Loder, ¿no? Esta famosa emprendedora del mundo de la cosmética y de la belleza. Tenemos por el lado de la tecnología, ya de varias décadas atrás, a Kio Morita, ¿no? De Sony, y más recientemente, pues, a Mancio Ortega de Sara y al conocidísimo Steve Jobs. Todas estas personas marcaron hitos, ¿no? Marcaron rumbos en la historia, y todos ellos, de alguna manera, han generado una piedra de base para que los siguientes eh, seguidores, ¿no? De su espíritu emprendedor puedan tenerlos como íconos. Pero hay algo interesante cuando nosotros exploramos un poco más la vida de estos innovadores. Quiero hacer una pequeña lista quisiera que la tomemos desde una lógica disruptiva. ¿Cuántos de estos emprendedores, cuántos de estos exitosos empresarios han tenido una formación eh, a nivel de generarles capacidades para el emprendimiento? ¿No? Y comencemos por el archifamoso Bill Gates, quien abandonó en segundo año la Universidad de Harvard, a Michael Dell de la famosa Dell Computer, también dejó la Universidad de Texas el primer año, el primer curso, a nuestro amigo Mark Zuckerberg, que el segundo año también abandonó Harvard, Steve Jobs, que dejó la Universidad de Rice mientras estaba, bueno, lo descuidó y luego lo dejó, luego Jack Dorsey de Twitter, lo mismo, la Universidad de Missouri, Nueva York, Paul Allen, el socio de Bill Gates, también dejó la universidad, seguimos con Oracle, Larry Ellison, Sean Parker, Ivan Williams de Twitter, Napster, al creador de WhatsApp, ¿no? Jan Kuhn también dejó su universidad en San José, en, en California. Eh, Dustin Moskovitz, que dejó el segundo año Harvard. Hiroshi Yamauchi, el creador, el líder de Nintendo, que también dejó la Universidad de Waseda en Japón. Y así hasta el mismo Mancio Ortega que acabo de mencionar, que él incluso ni siquiera tuvo estudios, culminó sus estudios secundarios, él dejó el colegio los 13 años. Entonces, al contrario de lo que mucho pueda decirnos, estas grandes mentes iluminadas del emprendimiento, de los negocios, gente que creó no solamente su propio medio de vida, sino miles y miles de empleos, no finalizaron los estudios, ni siquiera algunos pasaron por la universidad. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera nos da la capacidad que consideramos que pueda ser interesante para que puedan tener éxito si es que acaso no la han obtenido en la formación? Entonces, si nosotros exploramos un poco más cuál es la base de formación de las personas para ver qué tanto se vincula con su éxito emprendedor, su éxito profesional, pues llegaríamos a la conclusión bastante penosa que un tercio de todas las personas que han llegado a tener éxito relativo, éxito en los negocios, en la actividad emprendedora, pues básicamente no ha tenido ningún tipo de formación. Y cuando digo ningún tipo, me refiero a exactamente eso. Ningún tipo de formación. Personas que básicamente se han orientado por instinto, por su propio interés, por su propia voluntad está filtrando un sonido, bueno, por su propia voluntad a este tema, pero no han podido de alguna manera vincular conocimientos o temáticas específicas al desarrollo de la actividad, ¿no? Por ahí, pues, algunos han estudiado negocios, por ahí algunos estudian ingeniería, pero la mayoría, o el porcentaje mayor de este grupo, por decirlo de alguna manera, no ha tenido una carrera, no ha tenido una formación. Entonces,
Bueno, esto no implica, obviamente, que para ser un emprendedor, para tener una capacidad de generar empresa, para capacidad de generar recursos, capacidad de generar empleo, no estoy diciendo que la educación no sea importante, ¿no? Porque hay también muchos casos de millonarios que sí han tenido eh, algún tipo de formación que les ha dado una base, ¿no? Pero la mayoría no, la mayoría son personas que pusieron en práctica básicamente sus habilidades y conocimientos obtenidos de base, ¿no? Entonces, la idea finalmente es qué es lo que de alguna manera marca el icono, ¿no?, del éxito de una persona en el emprendimiento. El emprendimiento básicamente tiene que ver con historias de vida de personas que de alguna manera han buscado reconocer que si bien la formación es importante, porque ojo, todos saben que la formación es importante, porque cuando han llegado a tener sus corporaciones, sus negocios, sus empresas, cuando han buscado personas con las que podían eh, trabajar, con las que podían tener algún tipo de éxito en el emprendimiento, pues obviamente han encontrado personas con alta formación profesional, ¿no? Personas que eran capaces, personas que eran bien preparadas. Pero eso de alguna manera no estaba orientado tanto al emprendimiento, pero sí a la capacidad profesional. De alguna manera, cuando un emprendedor, cualquier emprendedor actual, tanto en el Perú como en el resto del mundo, pretende orientarse a una idea, busca, ¿no?, un objetivo final. El objetivo final obviamente está dado por una imagen futura, y esa imagen futura normalmente está dada por estos íconos, esas personas que pueden tener algún ícono que pueda de alguna manera pretender emular, ¿no? Yo pretendo emular a tal persona, trato de seguir ese camino y normalmente muchos logran, ¿no?, en la medida obviamente de sus posibilidades, en la medida del país en el cual están desenvolviéndose, lograr. Y ojo, muchos de estos íconos que he mencionado pasaron por la universidad, es decir, llegaron, reconocieron lo importante que era la formación para la idea que ellos tenían en mente y querían llevar a cabo. Pero quizás sucedió algo, no encontraron en la universidad la respuesta a aquello que querían. Repito, no es que hayan despreciado la formación ni la posibilidad de generar algún tipo de conocimiento específico para la labor que querían hacer, pero no encontraron exactamente esa respuesta en la formación. Estamos hablando, obviamente, de algunos casos incluso que pasaron por universidades como Harvard, Stanford, etcétera. O sea, no estamos hablando acá de no encontré esto en una universidad porque me pareció que esta universidad no era quizás suficientemente buena para lo que quiero. Estamos hablando de, en algunos casos, universidades top del mundo. Sin embargo, no lo encontraron. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera marca la lógica del pensamiento de un emprendedor? Bueno, para empezar, emprender es un camino de aprendizaje. Eso es importante. No es que alguien pueda de alguna manera entender que yo me educo para emprender y de inmediato me convierto en un emprendedor. Eso no funciona. Eso no ha sido la evidencia que hemos encontrado en investigación que incluso hemos desarrollado acá en el Perú con algunos cientos de emprendedores. Tuve la fortuna, la dicha de alguna manera que en mi carrera profesional haya tenido experiencias laborales importantes. Una de las primeras que tuve ya hace más de 20 años, hacia finales de los 90, fue poder ser durante un par de años el gerente del Parque Industrial de Villa El Salvador, que ustedes conocen, que es una de las pocas experiencias que se pueden reconocer como experiencias que hace ya muchos años marcaban el hito de lo que podría ser el éxito del emprendedor, el éxito del pequeño empresario. Así como Gamarra lo orientó al tema textil, en algunos temas orientados a la industria, a la pequeña industria, pues el Parque Industrial de Villa El Salvador en su momento lo tuvo. Tuve la fortuna de dirigir esa experiencia de emprendimiento durante casi 2 años. Y ahí conocí justamente la lógica de lo que el emprendedor podía pretender como parte de su formación. Y algo que me recuerdo con bastante interés ahora es que muchos de los emprendedores no habían tenido
ni siquiera una formación secundaria completa, ¿no? Recordemos que estos emprendedores que estaban ya en una fase de crecimiento hacia finales de los 90 habían comenzado o iniciado su experiencia emprendedora básicamente por un hito negativo, ¿no? Una situación disruptiva que fue básicamente la crisis de los 80. La crisis de los 80, unida al tema del terrorismo, ¿no? Todo eso condicionó pues una huida de muchos migrantes a la ciudad, pero que tenían capacidades que de alguna manera habían conocido en su experiencia. Y muchos de ellos orientaron su actividad hacia el emprendimiento. Sin embargo, ellos, sabiendo que tenían algunas limitaciones, que sin embargo no les había impedido llegar a tener un éxito relativo en sus emprendimientos, la mayoría, por no decir todos, sí pretendían que sus hijos, es decir, la generación siguiente, sí pudieran tener una formación eh, formal, por decirlo de alguna manera, universitaria. Entonces uno podía entender que de repente alguien que había sido obrero, que no había tenido una formación universitaria o superior, pero que había montado una importante, muy rentable, ¿no? Industria de metalmecánica, y de alguna manera puede entenderse que, sí de alguna manera puede entenderse que haya sido importante para él que es la generación que iba a sucederlo y tenga una formación, ¿no? Si tenga una formación que pueda de alguna manera ser importante, ¿no? Para él. Entonces, los hijos sí buscaban tener una formación superior. Entonces, podía tener esta industria de metalmecánica, ¿no? Este obrero que podía haber sido exitoso en su emprendimiento y los hijos podían estar orientándose a carreras, por decir de alguna manera, tradicionales. Sin embargo, la vena del emprendimiento no se hereda. Muchos de los hijos no querían seguir la iniciativa de emprendimiento del padre, querían de alguna manera ser libres en las decisiones que iban a tomar en su futuro. Por tanto, eso nos hizo reconocer primero que el tema del emprendimiento no es básicamente algo que pueda reconocerse como hereditario, ¿no? Era algo que de alguna manera nacía en algunos y en otros no, independientemente del tipo de formación o de la orientación temática de cada uno. ¿Qué atributos encontramos nosotros en esta investigación sobre los emprendedores? Bueno, encontramos que los emprendedores, o sea, aquellos que se habían podido visualizar, independientemente de su formación, que podían de alguna manera llegar a tener una posibilidad de desarrollar una actividad productiva, tenían dos atributos, ¿no? Podían haber tenido muchos más, por supuesto, pero consideramos que eran dos los más importantes. Primero, todos demostraban una alta capacidad de visualizar algo nuevo, que en ocasiones implicaba un salto evolutivo drástico a cómo son las cosas en el. Es decir, la capacidad de visualizar algo nuevo. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a que el mundo no cambie, ¿no? Nos adecuamos a un estándar, nos adecuamos a una situación que de repente nos genera un confort, ¿no? En el tiempo que nos adecuamos y tratamos de generar rutinas para estar al tanto. Sin embargo, la mayoría de emprendedores que habían podido lograr emerger y tener éxito no tenían esa posibilidad de estar mirando las cosas en un estado de permanente, que se quedaban siempre en esa misma situación, sino buscaban estados de permanente cambio. Entonces, capacidad de visualizar lo nuevo, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, en la universidad, ¿no? En las universidades, ¿no? ¿Qué tanto nosotros apoyamos a las personas, a los estudiantes, en su capacidad de visualizar lo nuevo? Y básicamente, en muchas temáticas, lo que nosotros buscamos es todo lo contrario, establecer modelos y parámetros que son estáticos, modelos que de alguna manera tratan de ver al mundo como algo que no cambia, como algo que presenta todo en una foto. El hecho que en esta nueva realidad que vivimos, ¿no? De la pandemia, para muchos de nosotros nos haya sorprendido, ¿no? Que posiblemente
el mundo se paralizó, que el mundo no generó cambios. Bueno, el emprendedor o el que realmente tiene un espíritu emprendedor no es algo que lo sorprenda, porque el emprendedor, por el contrario, siempre visualiza lo nuevo. Es decir, el emprendedor puede ser capaz de ver algo nuevo cuando el resto básicamente no lo está visualizando, no lo tiene presente. Ahí es donde de alguna manera esta posibilidad de adecuación a los cambios está presente en el emprendedor desde antes que ocurran los cambios. El otro atributo que los emprendedores manejan, básicamente está orientado a habilidades para transmitir su visión a otras personas. ¿Qué tanto uno puede transmitir a los demás? Porque recuerden que el emprendedor es aquel que genera la idea, el emprendedor es aquel que genera o visualiza lo que quiere, pero el emprendedor no trabaja solo, el emprendedor debe trabajar con un equipo, con colaboradores, con personas que de alguna manera se sumen a la iniciativa. Pero ¿cómo el emprendedor puede lograr que el resto se adecua si no es capaz de transmitir su visión a otras personas? Los emprendedores que han logrado éxito, los emprendedores que han logrado trascender, son aquellos que logran transmitir a los demás. Entonces, la capacidad de comunicar, la capacidad de transmitir, ¿cómo hago yo para que lo que yo pienso el otro lo vea? Los que estamos orientados al tema educativo sabemos que gran parte del conocimiento que nosotros manejamos y gran parte de la transmisión del conocimiento que nosotros debemos fomentar se orienta básicamente en imágenes. Las ideas son imágenes, ¿no? Y el ejemplo más claro es que a pesar de que nosotros nos desenvolvemos por el lenguaje hablado o escrito, básicamente lo que nuestro cerebro genera son imágenes, ¿no? Yo menciono en este momento la palabra manzana, pues a la mitad de los que me están escuchando, lo primero que se le ha venido a la mente es una imagen fotográfica de una manzana, ¿no? Que ha quedado un poco ahí en el. Entonces, las imágenes, la forma como yo transmito. Yo puedo transmitir, pues, la idea de objetos, ¿no? Pero la idea de negocio, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se transmite algo que yo puedo vender como idea? Estas habilidades normalmente no las buscamos desarrollar. Son habilidades que algunas personas quizás las tienen de manera innata, pero para otros les cuesta mucho. Entonces, ¿cómo desde la plataforma educativa podemos nosotros motivar o incentivar que las personas sean capaces de transmitir? Los niños tienen una capacidad muy grande, por ejemplo, para transmitir ideas, porque cuando no pueden hacerlo con el escaso manejo de las palabras, ¿no? Del vocabulario que pueden tener, buscan maneras alternas de poder hacernos llegar lo que ellos quieren transmitirnos. Pero cuando ya llegamos a una edad adulta, a veces cuando no encontramos la manera de transmitir ideas a otras personas, pues simplemente nos bloqueamos o creemos que es una aventura un poco compleja y la dejamos. Esto es importante entonces ir resumiendo. Atributos del emprendedor que luego desde la lógica de la formación, de la capacitación, podemos fomentar, básicamente dos. La capacidad de poder visualizar cosas nuevas, algo que de repente está todavía un poco dejado de lado en la formación educativa, pero lo segundo, la habilidad para transmitir ideas, la habilidad para transmitir. Ahí es donde nace una pregunta que mucho se hace. Yo en los diversos programas donde tengo a cargo cursos, maestrías, doctorados de negocios y de otras actividades, normalmente algunos alumnos se acercan y dicen, profesor, yo he entrado a esta maestría de administración o a esta maestría de economía porque yo quiero ser un emprendedor. Por eso yo quiero formarme para poder ser un emprendedor. Y ahí es donde en muchos casos yo le digo, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo estoy viendo tal negocio, lo hago en tal lugar, pero he entrado a este programa de maestría porque quisiera yo poder ser exitoso. Y muchas veces yo le respondo, tú ya eres exitoso. Tú me has comentado que tú has partido prácticamente de cero, ¿no? Solamente con una idea. Y en este momento ya tienes un negocio que ha podido sobrevivir, algo que es importante. No todos los negocios sobreviven. Entonces, el hecho que un negocio ya tenga algún tiempo ya es un indicador de éxito, por lo menos en el caso latinoamericano, peruano. Entonces, ¿qué tanto te va a dar este programa? Bueno, este programa te puede moldear, te puede dar algunas herramientas, pero ahí viene la gran pregunta, ¿el emprendedor nace o qué hace? ¿No?
Bueno, esa es una pregunta que, como las grandes preguntas de la humanidad, no están todavía totalmente resueltas. Yo considero, por lo menos a nivel de la experiencia y de las investigaciones que he podido revisar y que he podido elaborar también, que hay un gran porcentaje del emprendedor que es innato. Esto no lo podemos negar. Emprendedor innato, incluso hasta eh, por un tema de actitudes, ¿no? Y habilidades naturales que pueden tener, y no es algo que puede ser transmitible a partir de capacitación o a partir de formación. Pero sí hay un gran porcentaje de el éxito emprendedor que se puede formar, que se puede orientar hacia la educación. Entonces, partiendo de eso es que viene la cosa. Pero ¿qué diferencia en todo caso a la lógica del emprendedor, aquel que puede aprender a sumar, restar, sacar porcentajes, sacar ganancias, sacar rentabilidad, con la lógica del emprendedor? Bueno, este gráfico busca de alguna manera que entendamos cuál es esta gran diferencia. Aquel que se dedica a un negocio o aquel que se orienta al emprendimiento, ¿no? Pareciera que son sinónimos, pero realmente no lo son. El emprendedor busca de alguna manera también, en la lógica nuestra del emprendedor innovador, no solamente generar algún tipo de beneficio, obviamente renta, ¿no? Rentabilidad a la actividad, sino también un desarrollo que pueda generar valor, ¿no? La palabra acá clave es valor. El emprendedor no solamente tiene una lógica rentista, que la podemos ver arriba en la presentación, bajo la denominación negociante o de persona dedicada a los negocios, pero el emprendedor genera valor. Y en esta generación de valor que ustedes ven abajo, bueno, no solamente genero valor por la idea, no por la propuesta, sino quiero que vean solamente la foto. No solamente genero valor a partir de lo que yo quiero, sino genero valor a la sociedad. Ya no estoy solamente pensando en qué bueno que yo venda esta sandía, sino qué bueno que al yo dedicarme a una actividad que genera valor, también le estoy dando posibilidad de desarrollo al que fabrica las copas o los vasos, al que fabrica los sorbetes, al que fabrica lo que sea necesario para que en esta cadena de producción mi idea pueda llevarse a cabo. Entonces, la lógica del emprendedor tiene esa visión, una visión que de alguna manera trata de construir en la mente, en su mente, pero que trate de transmitir a los demás. Y esto implica que nosotros no pensemos de manera individualista. Ese es un gran salto que el emprendedor tiene en la forma de pensar. El negociante básicamente ve el beneficio propio. Yo vendo melones o vendo sandías, gano por los melones, gano por las sandías, genera un valor que básicamente todo llega a mi persona. El emprendedor articula, el emprendedor busca generar valor a la sociedad. Y eso lo tiene claro porque eso también permite que haya una mayor sostenibilidad. Cuando hablamos de emprendimiento, también tenemos que pensar obviamente en la lógica del talento. Hay personas que tienen talento para la actividad emprendedora. Eso no lo podemos negar. Los ejemplos que hemos dado al iniciar esta presentación, pues obviamente salen a la luz talentos personales, capacidades personales, natas, ¿no? Natas en algunos casos. Pero también existen algunas metahabilidades, ¿no? Metahabilidades, ¿no? Habilidades genéricas que algunos emprendedores deberían tener. Pero también en un nivel ya un poquito más elaborado y desarrollado, y ahí es donde entran de repente estos programas que de alguna manera pueden darnos un plus, ¿no? Que son los programas orientados a la formación de negocios, a la formación de administradores, etcétera. Ahí es donde los hábitos técnicos, ¿no? O estas habilidades técnicas pueden de alguna manera ser importantes, ¿no? Cómo levantar capital, cómo poder agenciarse de recursos, cómo desarrollar estrategias, cómo armar planes de negocios. Bueno, eso sí se puede transmitir, ¿no? Obviamente, lo que hace la herramienta es facilitarte el trabajo. Yo siempre le comento a algunos alumnos, bueno, lo mismo que de repente un emprendedor información puede hacer para establecer su estrategia comercial, ¿no? Nosotros lo llevamos a una plantilla de lo que son las estrategias o los modelos de estrategias comerciales que nos dice, pues, la formación básica en marketing. Bueno, al final coinciden.
solamente que uno lo ha hecho de manera instintiva y el otro lo ha hecho porque conoce, ha tenido una formación que le ha dado una herramienta y le ha simplificado el trabajo. Pero finalmente ambos llegan al mismo camino. No es que uno haga algo distinto que el otro. Básicamente es lo mismo. La formación te acorta distancia, ¿no? Te genera un camino un poco más reducido. Pero básicamente el talento, las habilidades y los hábitos para los emprendedores, para los que se dedican a la actividad emprendedora, que logran éxito, básicamente están configurados hacia lo mismo. Resulta útil, por ejemplo, que reflexionemos cómo algunos emprendedores que nosotros conocemos como emprendedores, nacen como emprendedores, eh, son todavía ahora más escasos que antes, ¿no? Antes los emprendedores natos eran más, ahora muchos de repente están eh, tratando, ¿no?, de buscar la manera de que ese talento pueda ser primero observado por otros. Eso es un poco complicado, estamos en un mundo donde la exposición, ¿no?, de todos nosotros es cada vez mayor. El descubrir, ¿no?, una habilidad innata, pues ahora no es una tarea tan complicada, ¿no? La mayoría, ahora incluso podemos tener posibilidad de tener acceso prácticamente a los CVs o a las hojas de vida de casi todas las personas que están en el ámbito laboral, ¿no? Antes, no, antes el descubrir un talento, el descubrir, era algo complejo, ahora prácticamente está en la visión de todos. Entonces, los talentos estos individuales siempre van a ser escasos, siempre van a ser escasos, pero cada vez son menos complicados identificar, un poco. Por ejemplo, hay algunas actividades que en los últimos años se han desarrollado en este mundo digital. Nos puede llegar a reflexionar cómo el pensar de manera tradicional a veces puede bloquear la forma de ver el mundo, ¿no? Muchos nosotros creemos pues que la música, que el cine, que el teatro, la televisión, pues son actividades que también pueden ser, si bien arte, también pueden ser actividades de emprendimiento, actividades de negocio. Sin embargo, uno solamente se deja llevar por las cifras. eh, Hay un mundo que de alguna manera está poco visto de hombro para abajo, lo vemos por debajo porque creemos que es un mundo un poco desconocido, lo vemos por ahí asociado pues a chicos, a niños que se dedican a esto, pero no vemos que esto también es una actividad que tiene una alta movilidad de recursos en el mundo. Solamente la industria del videojuego, para hacerles una idea, ha superado en los últimos 15 años de lejos a todo lo que implica la industria de la música y todo lo que implica la industria del cine, ¿no? Y antes nosotros pensábamos que la industria del cine, ¿no?, puede ser Hollywood, Bollywood, el cine, digamos, no comercial, movía mucho dinero en el mundo, pues yo les aseguro que no es nada en comparación a lo que actualmente, por ejemplo, mueven los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son una industria pues que mueve miles y miles de millones de dólares en el mundo. No es algo que solamente está orientado a la esfera desarrollada. Y eso no es que haya ido en detrimento de otras industrias, es que ha sido un crecimiento que ha superado al resto de industrias que también han dado un salto importante, ¿no? Pero, nuevamente, ¿no?, era algo que de repente hace 15 o 20 años pocos hubieran imaginado que tenía un potencial importante. ¿Por qué lo destaco en este momento? Porque en muchos lugares del mundo también se está viendo la posibilidad de que un videojuego es una actividad donde uno se enfrenta a una situación, un mundo artificial creado por un creativo, los creadores, que ha sido programado de tal manera que uno reacciona entre estas situaciones que se van a dar. Bueno, yo les comento que hay muchos programas de formación en el mundo, sobre todo formación eh, orientada a conocimiento muy especializado, que está optando por utilizar plataformas de videojuegos para desarrollar capacidad. Se ha hecho experimentos con jóvenes en las cuales se le ha dado un videojuego que no conocían, de un tema totalmente nuevo, con personajes, con dinámicas, y se han orientado a este mundo nuevo y en pocas horas lo conocían tan bien que si tuviéramos que sintetizar eso en capacidad de conocimiento medida en bytes,
hubiera sido pues una cantidad importante de datos, ¿no? De información, ¿no? Que de repente si la llevamos al mundo del libro o al mundo de la clase presencial o de la clase magistral de un docente, hubiera tomado de repente meses para que puedan insumir ese conocimiento. Resulta que la posibilidad de que puedan conocer esa realidad, conocer esas circunstancias, conocer esos contextos en el mundo del videojuego, pues era mucho más rápido que en el mundo real. Entonces, era importante para nosotros entender que en esta lógica, ¿no? El mundo está cambiando bastante y la forma de ver cómo es que nos relacionamos con el mundo también. El videojuego es uno de estos elementos. Solamente para hacernos una idea, ¿no? ¿Qué tanto es importante esto? Bueno, es increíble, es algo espectacular. ¿Y cuánto estamos nosotros en el mundo entrando en esta dinámica de estas nuevas industrias? Bueno, lamentablemente todavía somos, como muchas actividades económicas, una parte muy pequeña, muy minúscula del mercado, no solamente del mercado del consumo, sino también del mercado de la lógica de la producción. Es interesante porque estaba hace algún par de meses, justamente en la lógica de la pandemia, que algunos docentes renegaban un poco las largas horas, ¿no? Que algunos chicos están en las computadoras, lo cual obviamente es negativo para la salud, pero que de alguna manera contradecía lo que hasta hace un par de años, ¿no? Se manejaba, ¿no? Que la computadora puede ser una importante herramienta, puede ser un importante medio, pero de repente el uso excesivo es negativo. Bueno, los que se dedican a la creación de contenidos, o los que se dedican a la programación de videojuegos, creo que tienen otra forma de ver las cosas, porque para ellos no es así, ¿no? Para ellos, por el contrario, es una fuente generadora de valor muy importante. Bueno, en el caso nuestro peruano, ¿no? Nosotros hablamos de emprendimiento. Bueno, cuando hablamos de emprendimiento estamos hablando de la mayoría, de la gran mayoría de actividades del país, ¿no? Si nosotros hablamos en el Perú de la industria, de la empresa, pues miren, el panorama es así. La microempresa representa casi el 97% de la industria en el Perú. Sin embargo, la mediana y gran empresa, aquel que nos venden en la lógica de que es la que genera el desarrollo, bueno, sí, genera el desarrollo básicamente a nivel pues de generación de renta, pero la que genera más empleo, la que genera más medios de subsistencia y la que de alguna manera está más vinculada a la innovación y a la creación es la microempresa, la empresa pequeña, la empresa del emprendedor. Un tema importante también en lo que implica el emprendimiento. Muchas veces el emprendimiento es visto también como una posibilidad de generar empleo. Bueno, les tengo una novedad. La novedad es que en el mundo la parte o la proporción de la población que más sufre en general por cualquier cambio en la economía son los jóvenes, ¿no? El desempleo juvenil es quizás el problema más duro, ¿no? En cualquier crisis que pueda dar. Hace un par de años, desarrollando una consultoría para la OIT, nos enfocamos básicamente en encontrar medios de creación de empleo juvenil y llegamos a la conclusión de que no había mucho cambio entre lo que pasaba en el Perú y lo que pasaba en el resto del mundo. Efectivamente, el desempleo juvenil es lo más importante, es el problema más importante a vencer. Y una de las soluciones al desempleo juvenil era básicamente el emprendimiento, es decir, el joven no obtenía empleo primero porque no tenía experiencia y segundo porque posiblemente el campo de acción que él quería desarrollar en la actividad productiva no iba de la mano con la formación que había tenido. Si nosotros vemos el panorama europeo, es interesante ver este dato, podemos ver que el país donde el desempleo juvenil es más bajo es Alemania. Ok, Alemania, un país importante, un país desarrollado, pero ¿por qué necesariamente Alemania podría ser un ejemplo de un país con un desempleo juvenil bajo? Bueno, la respuesta está acá. Alemania, Alemania tiene un modelo de formación bastante distinto al que tenemos nosotros de repente por acá en Latinoamérica. No voy a entrar en detalle porque el tiempo es un poco corto, pero definitivamente si ustedes ven el modelo de formación alemana, el modelo de formación alemana no privilegia necesariamente la formación universitaria. Si ustedes se dan cuenta en el esquema, la universidad o las universidades en Alemania son la parte menor de la formación superior. La formación superior
se orienta básicamente a escuelas de formación profesional, escuelas de especialización profesional, escuelas superiores de formación profesional y técnica, e incluso universidades. No todas están en la misma dinámica, hay algunas universidades que están orientadas a la formación técnica, las llamadas universidades técnicas, técnicas. La formación universitaria, tal como la conocemos en nuestro país, la formación superior universitaria, digamos, tradicional, es lo menor. Lo mayor está orientado a la formación profesional. Y el que tiene una formación profesional que le da justamente esas herramientas que hablaba minutos atrás, que le permiten llevar a la práctica la idea, es aquello que permite pues una gran posibilidad de emprendimiento, que en Alemania también está bastante bien manejado. Por tanto, el desempleo juvenil tiene acá una razón importante de poder ser combatido. Pero eso no solamente pasa en Alemania. Yo quiero que perciban acá cuál es el modelo educativo que tenemos en Japón. Sucede algo muy similar que en Alemania. En Japón, a partir de la escuela secundaria, todos pasan por instituto y recién en el instituto es que derivan algunos a la universidad u otros básicamente se orientan a carreras cortas, lo que acá llamaríamos carreras cortas, pero que le permiten rápidamente generar capacidades que pueden llevarlos al mundo laboral. Y en muchos casos, estas capacidades son las que le dan habilidades básicas para el emprendimiento. Entonces, el hecho que Japón y Alemania, como dos grandes ejemplos internacionales, tengan un bajo desempleo juvenil, pues de alguna manera tiene que ver con estos modelos educativos que están fomentando justamente. También es interesante encontrar algo en el modelo del emprendedor, el emprendedor exitoso, el emprendedor que queremos nosotros en nuestro país. Los emprendedores que han logrado éxito, también hemos encontrado en nuestra investigación un hecho interesante, ¿no? Son personas que se han orientado a hacer un balance importante entre el mundo laboral y el mundo social, pero también con el arte, pero también con la familia. Entonces, es interesante porque es muy difícil que encontremos posibilidades de emprendimiento exitoso cuando no se ha logrado un balance en esos cuatro aspectos, ¿no? Pretender que el éxito del emprendedor básicamente se oriente solamente a las capacidades técnicas, las capacidades de gestión, ¿no? El conocimiento del mercado, no, no es así. Tiene que haber un balance general de la persona hacia estos cuatro elementos que he mencionado, lo social, lo familiar, ¿no? Lo artístico y obviamente lo orientado al trabajo, que permitan que esto sea sostenible, porque el emprendedor de alguna manera es el que jala, el que orienta al resto para lograr ese éxito. Carlos, 5 minutos. Sí, correcto, sí. Entonces, y eso es lo que hemos encontrado cuando nosotros leemos las historias de vida de muchas de estos grandes empresas. ¿Qué ha pasado en esta época de pandemia? Bueno, en esta época de pandemia hemos encontrado que justamente aquellos que tienen esa vena emprendedora han dejado o han pasado rápidamente del negocio tradicional al negocio que, no siendo tradicional, ha utilizado, ¿no? La lógica de cambio, ¿no? De innovación para poder seguir siendo sostenible. Aquellos que estaban de alguna manera parametrados a los elementos básicos del emprendimiento tradicional y no miraron más allá y no pretendieron ver esto como una oportunidad, sino básicamente como una barrera, pues simplemente no lograron esa migración. Hace unos años, una empresa que es la McKinsey Company, una consultora muy importante en el mundo empresarial, desarrolló un modelo que se llamó las 12 tecnologías disruptivas, ¿no? Que de alguna manera pretendía darnos un marco de hacia dónde se deben mover todas las iniciativas que en el futuro van a ser las que van a generar. Y hay algo interesante, porque muchas de ellas han sido justamente las que han permitido que la actividad de emprendimiento dure y perdure a pesar de hechos como la pandemia, como podría ser en el futuro otra pandemia o un hecho climático. Entonces, el pensar de manera disruptiva permite que se trabaje este nuevo concepto que se llama el modelo de negocios emergente. Bueno, si queremos tener una evidencia más cercana, tenemos algunos estudios como el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que elabora la Universidad de Sam conjuntamente con Babson College, ¿no?
Y en estos estudios encontramos situaciones bien interesantes, ¿no? Lo importante es ver acá, por ejemplo, que muchos emprendedores, como dije temprano, están orientados básicamente en la lógica de subsistencia, pero también muchos emprendedores están involucrados en negocios ya, desde ahora, paralelamente a la actividad laboral tradicional que pueden estar teniendo, ¿no? Y eso es interesante porque cuando nosotros tratamos de formar un emprendedor, normalmente el emprendedor ya está orientado a una actividad en este momento, entonces no le podemos enseñar nada más que lo que ellos ya conocen. Lo que tenemos es que orientarlos hacia que eso pueda ser mucho mejor manejado. Existe, lógicamente, y hemos encontrado esto a nivel del país, ¿no? Iniciativas de emprendimiento interesantes, programas del Estado, Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo, que están teniendo un interés cada vez más creciente en el emprendimiento. Sin embargo, creemos, ¿no? Una opinión modesta, que están desarticulados con el mundo educativo, ¿no? Son programas que pretenden dar un giro a algo que ha sido descuidado en el mundo de la formación educativa. Sin ir muy lejos, estamos considerados como un país muy importante, muy interesante para el emprendimiento, conjuntamente con Chile y con Colombia, ¿no? Perú está bien considerado dentro de la lógica de emprendimiento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa iniciativa de emprendimiento pueda prosperar, ¿no? Tenemos que orientar, creo, de manera más eficiente la educación. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta educativa para terminar? Bueno, primero, resaltar el poder de las ideas. El emprendedor se basa en ideas. La educación tiene que orientarse a generar poder de las ideas, que las ideas puedan fluir, que las ideas sean libres. Segundo, y eso los invito en algún momento a leer el libro que les voy a compartir, ¿no? Es la herramienta IDCO, que es idear, definir, construir y organizar, que es una herramienta básica para poder orientar a los emprendedores. Otro elemento interesante que hemos encontrado en los emprendedores como habilidades o capacidades que pueden dar un valor son el manejo de la comunicación, tanto en la propia lengua como una lengua extranjera. Los éxitos de emprendimiento tienen que ver mucho con la capacidad de vincularnos a este mundo globalizado. Las competencias digitales, que ahora cada vez son más aprendidas desde temprana edad. Y obviamente existe un papel muy importante de las capacidades personales, las capacidades de los activos intangibles propios. El capital más importante que tenemos es obviamente el capital humano, orientado a capacidades, habilidades y conocimientos, pero en segundo lugar está el capital relacional, que tiene que ver con la forma como nosotros nos desenvolvemos a partir de nuestra vinculación con el mundo o con otras personas. Para terminar, hace algunos años tuve la suerte de entrar dentro de un proyecto que se desarrolló en algunos países de Latinoamérica y el mundo, en el caso peruano, con la Universidad de Harvard, la Escuela de Educación de Posgrado de la Universidad de Harvard, que fue el proyecto Cero, ¿no? Que tuvo muchas iniciativas importantes. Básicamente lo que quiso rescatar acá este proyecto fue que para poder educar era importante que se pueda comprender, ¿no? Entender. ¿No? El entendimiento, la comprensión es importante en la educación. Y si nosotros queremos educar a emprendedores, tenemos que conocer qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan los emprendedores. Nuestra modesta labor de investigación ha sido justamente esa, ¿no? Poder, de alguna manera, reconocer qué es lo que quiere un emprendedor. Reflexiones finales. A un emprendedor no se le puede formar, lo que hay es moldear, ¿no? ¿Y qué es moldear? Bueno, básicamente moldear es tratar de no forzar las herramientas tradicionales, ¿no? Para poder educarlo, porque el emprendedor ya tiene una forma de ver el mundo, ya tiene una forma de visualizar. Segundo, acompañar su experiencia en lo de aplicar técnicas, acompañar la experiencia del emprendedor. El emprendedor tiene una forma distinta de ver las cosas, por eso es que tiene una visión distinta al resto de las personas. Por tanto, nuestra labor como educadores, como formadores, es acompañar esa experiencia, entender cómo es que funciona ese razonamiento y ayudarlo para que pueda visualizar y comunicar eso al resto. Y en tercer lugar, tenemos que ponernos un reto, cómo potenciar las capacidades para generar ideas novedosas. Eso deben hacer no solamente en la formación superior ni en la formación básica. Eso es algo que debemos nosotros proponer desde la formación de los niños en la primera edad, ¿no? Eso es interesante. Cómo podemos generar capacidades para que se generen ideas novedosas. No debemos frenar la creatividad, no debemos frenar la innovación, lo que en algunos casos se denominan ideas locas. Bueno, la mayoría de las actividades de emprendimiento exitosas han partido precisamente de ideas
ideas locas, ideas que en su momento fueron disruptivas. Bueno, básicamente eso ha sido mi presentación. Los invito a que puedan visitar o escribirnos a la página del instituto, donde tenemos algunas publicaciones, no solamente en el tema de emprendimiento, sino también en gerencia, en diseños, de innovación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marco. He puesto algunas preguntas que se requieren. Muchísimas gracias, Carlos. En realidad es un tema, por un lado, sensible y por otro lado, desafiante. Había unas inquietudes por ahí. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y quisiera tus comentarios ahí. En los últimos años, los jóvenes, solo un 30% busca formación superior. Este año, que ha sido especial, el contexto en el que nos encontramos, el Ministerio de Educación anunció una medida, si se quiere, de urgencia, de emergencia, de que los 600.000 que van a egresar en 2020 de los colegios, ha montado un programa para ayudarlos a insertarse a la formación superior. Iba a salir este mes, la verdad que todavía no lo veo. Estaba proyectado para este mes. Pero ya, como te decía, hay un 30% que solamente busca, y al resto no le interesa. La pregunta es, ¿en qué está pensando? ¿Dónde está yendo? Entonces, el emprendimiento tal vez era una posibilidad, pero como tú bien decías, no hay algo, un programa establecido. Hablabas de programas desarticulados de gobierno, poco efectivos, en lo cual concuerdo, ¿no? De poca cobertura ineficaces. ¿Cuál es la propuesta? Tenemos una base juvenil muy grande. El sistema educativo tradicional acoge muy poco. Ya ni siquiera les está interesando. Y si tú visualizas que el emprendimiento es una salida, una posibilidad, una oportunidad, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero no mañana, pasado. ¿Qué es lo que debemos hacer ya para que esa masa de jóvenes opte por eso y que lo haga, digamos, algo que le agregue valor y pueda insertarse al mercado productivo? Entonces, dentro de tus estudios que has realizado o dentro de las acciones, sea ESAN o sea cualquier otra institución, más allá del gobierno, porque ya sabemos que esperar el gobierno ya no lo vamos a ver si seguimos esperando. En ese sentido, te diría tu opinión. Yo también estoy en el mundo educativo, en el mundo de formación profesional, y eso me interesaría trabajar con los jóvenes. Gracias. Correcto, gracias, Marco. Bueno, qué interesante la reflexión que haces. Sí, pues este es un reto importante, lo que implica una gran masa de jóvenes que estarían en este famoso NINI, ¿no? Ni estudian ni trabajan, ¿no? Que es bastante lamentable que se haya dado también este contexto de la pandemia. Mira, nuestra labor es investigar, detectar estas situaciones, y ponerlas a consideración y eventualmente generar algún tipo de propuesta. Nuestra propuesta en el corto plazo obviamente está orientada a la posibilidad de generar un modelo para que existan emprendedores innovadores que podamos nosotros potenciar. El hecho que ya reconozcamos que hay grandes posibilidades de éxito en emprendimiento sin incluso haber tenido una formación superior formal, nos da un cierto respiro al poder entender que sí es posible generar algún tipo de iniciativa que pueda darle herramientas para que las ideas que los jóvenes tienen puedan transmitirse, puedan convertirse rápidamente en realidad. Los jóvenes tienen una gran ventaja en estos últimos años, que hay conocimiento básico que de repente generaciones como la nuestra o previas no la tenían, ¿no? Que lo he mencionado, ¿no? El tema el manejo de lo digital, el manejo del mundo, ¿no? Nosotros hace 20, 30 años
comunicarnos con el exterior era prácticamente imposible. Ahora es mucho más fácil. Entonces la visión del mundo es más rápida. Ahora, eso es en el corto plazo. Programas puntuales, pero articulados. No programas que básicamente se basan en identificar grupos muy reducidos, porque eso en lugar de fomentar el emprendimiento, lo que hace es generar una suerte pues de rechazo a este tipo de iniciativas, pues porque parece que estuvieran direccionadas. En el mediano plazo, creo que es importante generar un debate, sobre todo a nivel del mundo educativo, de cómo nosotros, no la lógica de proponer una reforma educativa, porque eso es otra cosa, yo creo que eso va a otro nivel. Yo creo que es importante establecer cuál es el papel que tienen en el modelo educativo peruano algunas entidades que pueden orientarse a la formación de capacidades y habilidades para el emprendimiento, ¿no? Yo reconozco entidades interesantes, importantes, que pueden dar ese salto. En el caso peruano lo es Senati. Senati fue quizás algo que se acercó a eso en su momento, también lo tuvo TechSoup de manera privada, pero ahí quedó. No hemos dado el impulso para que, como en otros países del mundo, existan llamadas universidades técnicas, o como estamos en un país donde privilegiamos el tema también de la forma, muchos estudiantes, y no van a poder estudiar en la universidad, pues dejan a un lado el estudio técnico porque creen que está en un nivel inferior, cuando yo acabo de mostrarles que en Alemania, por ejemplo, o en Japón no es así, ¿no? Las universidades que tienen formación técnica, orientación hacia lo técnico, tienen el mismo estatus que las universidades, digamos, de formación tradicional. Entonces, con esos dos pasos, creo que podemos dar un primero cambio en el chip de las personas para que se orienten al tema de capacidades que pueden poner inmediatamente a la práctica. Y segundo, fomentar el tema de cómo llevar las ideas de los jóvenes de manera mucho más rápida a iniciativas de emprendimiento. Ok, gracias, Carlos. Solo para cerrar, tenemos ya casi muy, muy breve, un minuto. Si podrías comentar algo, si es una alternativa, por ejemplo, en este momento, para los jóvenes o principalmente, el emprendimiento social. Claro que sí. Las iniciativas de emprendimiento, obviamente, tienen que partir de una idea, de una concepción, ¿no? La idea del emprendedor siempre se basa en detectar necesidades, ¿no? Y eso vale igual para un emprendimiento orientado a una actividad rentista como los emprendimientos sociales. Siempre la idea es detectar cuál es la idea. La idea es qué es lo que quiero generar. Un cambio de valor. A diferencia del emprendimiento orientado a una actividad rentada, el valor va a generarlo el proceso productivo que va a traducirse en rentabilidad para mí. En el caso del emprendimiento social, el valor lo genera la sociedad. Pero igual, para que sea sostenible, la generación de valor tiene que darse en un sentido en el cual todos los involucrados comprenden que esa actividad genere valor. Lo que antes entendíamos como emprendimiento social, que en algunos casos se ha entendido mal y se considera que es básicamente la dádiva, ¿no? O el favor que hago yo a la población, está mal. La lógica es que en emprendimiento cada uno asume un papel y el papel que asume es qué hago yo para generar valor a la sociedad. Si la sociedad considera que eso que estoy desarrollando o que está desarrollando el emprendimiento me genera valor, va a ser bien percibido y va a permitir que se retroalimente eso a la cadena productiva, en este caso de una actividad de emprendimiento social, que permita que sea sostenible. Lamentablemente, muchos denominados emprendimientos sociales han fracasado básicamente por eso, porque tiene una mirada unidireccional, es decir, yo considero que esto es lo que debo hacer. ¿Dónde está el actor? ¿Dónde está el cliente? Por decir de alguna manera. No aparece. El cliente social somos nosotros, es la sociedad. Por tanto, si nosotros mismos no percibimos que es algo que genere valor, pues simplemente es como si yo quisiera vender, pues, refrigeradoras en el Polo Norte, ¿no? Algo así. No van a encontrar sentido, pues, a lo que yo quiero ofrecer en este emprendimiento. Gracias, Marco. Ok, Carlos, muchísimas gracias. El tema es amplio, seguramente estaremos conversando en otro momento. ¿Sí? Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación y cualquier comunicación tienen mi correo en el listado. Gracias, Marco. Excelente, Carlos.